Salam, bienvenidos una vez más, quien les habla Dayana y el día de hoy el sistema sanitario en Euskadi. El sistema sanitario en España es amplio, complicado, denso y diverso. Es por ello que el día de hoy nos vamos a centrar sobre la salud pública del País Vasco de aquí en adelante, Euskadi. Es así que puedo decir que vamos a agrupar a grosso modo el sistema sociosanitario de España en tres grandes grupos. Estos son: número 1, vamos a comenzar con la salud pública. Como ya sabemos, yo me encuentro en Bilbao y me encuentro en la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi. Quiere decir que me centraré en el servicio sanitario de esta comunidad y de aquí en adelante el Servicio Vasco de Salud se denominará Osakidetza. Según el artículo 12, cada ciudadano tiene derecho de recibir información sobre la disponibilidad, la estructura, el funcionamiento de los sistemas sanitarios, así como los requisitos que se necesitan para poder acceder a ellos. Cuando inicies este trámite, se le asignará, o en su defecto, tú mismo puedes escoger cuál será tu médico de cabecera. Esta persona se encargará de administrar, gerenciar y coordinar toda la asistencia sociosanitaria que necesites y servirá como enlace para derivarte a otras especialidades médicas que tú necesites. Pero si te llega a pasar algo, bien sea una gripe o cualquier otra situación de salud, siempre estarás en contacto con tu médico de cabecera. Podrás hablar con tu médico de cabecera, bien sea por vía presencial o por cita telefónica. En Venezuela, cuando un ciudadano venezolano o extranjero padece de alguna enfermedad y necesita guardar descanso en su casa y por lo tanto no puede ir a trabajar, se le denomina un reposo médico. Aquí en España ese término no existe. Aquí el término para un reposo se denominará baja. Cuando padeces de alguna enfermedad común no laboral, el médico de cabecera podrá considerar darte la baja médica de forma temporal. Esta baja médica se puede prolongar durante 12 meses y si en su defecto tu problema de salud no es solventado dentro de estos 12 meses, se puede prorrogar unos 6 meses más. Como ya sabemos, hay personas honestas y deshonestas. Muchas veces las personas deshonestas buscan la forma de que su médico de cabecera le conceda una baja temporal de forma fraudulenta. Entonces, ¿quién se encarga de seguir este caso o quién se encarga de supervisar que esto sea real, que todo va bien, el por qué se prolonga tanto una baja médica, entre otras situaciones? En este caso, el ente público encargado de realizar todas estas actividades es la Seguridad Social. Si estás trabajando y el médico te concede una baja temporal, no laboral o por enfermedad común, tú puedes recibir un subsidio económico por parte de la Seguridad Social. Pero para ello tienes que cumplir con el requisito de un periodo de carencia de 180 días continuos. Si no cumples con este periodo de carencia, puedes estar de baja médica, pero tu remuneración salarial no te será subsidiada. Ok. Ya sabemos que como ciudadana extranjera e inmigrante hay muchas preguntas referentes a nuestra población y es aquí donde voy a responder algunas preguntas. La primera pregunta es: si soy ciudadana extranjera y no tengo permiso de residencia, ¿puedo recibir asistencia sanitaria? Sí, puedes recibir asistencia sanitaria siempre y cuando estés empadronado en alguna comunidad de Euskadi. Además de eso, debes esperar como mínimo 3 meses para poder solicitar tu tarjeta TIS. Ok, si no estás empadronado en Euskadi y no dispone de los medios para poder empadronarte, puedes presentar un informe de cualquiera de estas ONG que te presento a continuación para así poder solicitar un TIS provisional. Segunda pregunta:
soy persona extranjera, pero en este caso tengo permiso de estancia temporal en España. Resulta que tengo un visado no ha caducado y además de eso estoy dentro de los 90 días de permiso que me conceda la visa para poder estar de situación regular aquí en España. ¿Puedo recibir atención sanitaria? Sí, puedes recibir atención sanitaria siempre y cuando primero disponga de informes de los servicios sociales bases y segundo, si eres una mujer embarazada, un menor de edad o cualquier otra persona que carezca de los medios económicos para pagar un seguro de salud. Cuando concurren estas dos situaciones, tú puedes tener derecho a la salud pública, pero si no concurren estas dos situaciones que te he nombrado con anterioridad, puedes recibir atención sanitaria, pero se te será facturada. Tercera pregunta, ¿soy solicitante de protección internacional? ¿Puedo recibir atención sanitaria? Por supuesto que sí. Para ello, vas a necesitar de tu tarjeta roja o en su defecto de la tarjeta verde. Además, debes presentar el resguardo de tu solicitud de asilo y, por supuesto, el volante de empadronamiento. Ahora, una pregunta. ¿Tengo que pagar los medicamentos que me recete mi médico de cabecera o el médico de urgencias? Sí, los tienes que pagar, con la diferencia de que no vas a pagar el 100% de ellos, simplemente pagarás un 40% de su precio total. Bueno, es momento de cambiar de tema. Anteriormente les había comentado someramente sobre la seguridad social. Ahora, en este punto hablaremos un poquito más a profundo sobre este sistema de protección que tiene el Estado para garantizar a todos los ciudadanos las prestaciones mínimas con la finalidad de que en un futuro puedan afrontar sus contingencias económicas. Estamos hablando cuando una persona es despedida de su trabajo, por lo tanto está en el paro, cuando hay un accidente laboral, cuando tienes una invalidez, cuando te jubilas, entre otras situaciones más. Sí, señores, la salud pública, por lo tanto, va de la mano, trabaja en conjunto con la seguridad social. Ellas siempre van a ir juntas. La afiliación a la seguridad social es obligatoria para todo ciudadano y es muy importante que tengas este número en la seguridad social desde el momento que inicies tu vida laboral. El número es único para cada persona y este número será asignado por la seguridad social y será tuyo hasta el día de tu deceso. Ok, se han dado casos en que vas a ir a un nuevo trabajo y te piden el número de la seguridad social para poder elaborar el contrato. Y aquí se presenta como que una problemática, porque la seguridad social, cuando tú solicitas este número de identificación, te va a pedir un contrato o una vida laboral previa, que obviamente no tenemos. Para evitar este problema, se puede solicitar el número de la seguridad social directamente a través de alguna identificación electrónica que corresponde aquí en España, bien sea la VACU, bien sea el certificado digital, bien sea la VAC, entre otros. Lo importante es que si se te presenta esta situación, no te frustres, se te asignará un número de seguridad social, pero no cotizarás. De todas formas, esto es un requisito que suelen pedir, a mí me pasó, y cuando lo solicité, la seguridad social me colocó muchos problemas, no lo pude sacar y me tocó sacar el certificado digital para poder solicitarlo por este medio, tener el número y poder entregarlo a recursos humanos para que me hicieran mi contrato. Entonces es un tip que te dejo porque vamos a ver que el número de la seguridad social nos va a servir para muchos trámites. ¿Quién cotiza la seguridad social? La seguridad social la puede cotizar tanto los autónomos como aquellos que trabajan por cuenta ajena. Como en Venezuela, cuando tú tienes una vida laboral, tú con el tiempo vas a ir cotizando días para tu jubilación. Aquí funciona exactamente igual.
¿Cómo hago yo para revisar cuántos días tengo cotizados o cuánto tiempo tengo cotizados? Pues muy fácil. Tú ingresas a la página de la Seguridad Social y allí vas a solicitar el certificado de la vida laboral. Este certificado se puede solicitar por mensaje de texto, se puede solicitar a través de llamada telefónica o por la página web de la Seguridad Social. Como les comentaba, este número es muy útil porque primero puedes acreditar tu experiencia laboral previa, además de eso lo puedes necesitar para poder solicitar ciertos subsidios económicos en caso de una necesidad que tengas, y además de eso te permite presentarle a un tercero tu situación laboral actual. Pero en este caso, como estamos hablando de la salud pública, es importante tener el número de la Seguridad Social porque es una forma de incluirse en la atención sociosanitaria de este país. Bueno, después de toda esta explicación, es hora de hablar sobre la mutua. Muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos que están fuera de España escucharán decir, no, es que la mutua esto, es que la mutua aquello, pero no sabemos realmente qué es la mutua. La mutua es una organización sin fines de lucro que se formó para ayudar a todas aquellas personas que presentan algún accidente laboral o un accidente que sea relacionado a su trabajo, incluyendo aquellas enfermedades que se puedan adquirir durante la vida laboral. Pero es muy importante recalcar que la mutua colabora directamente con la Seguridad Social. Si no cotizas la Seguridad Social, pues tampoco puedes acceder al servicio de la mutua. Por eso le digo que es muy importante tener la Seguridad Social para poder ser incluido en diferentes atenciones. La baja laboral es uno de los muchos derechos que tiene el trabajador, y en este caso, cuando una persona tiene su baja laboral, puede ausentarse de forma justificada en su trabajo o en su empleo. Existen muchos tipos de baja laboral, entre las cuales voy a nombrar algunas que son las más resaltantes. Tenemos la baja por maternidad, la baja por paternidad, la baja por accidente laboral, la baja por accidente en itinere, la baja por contingencia profesional, baja por contingencia común y bajas voluntarias por excedencias. Como tips, y quiero resaltar esto porque me ha pasado, es lo que yo estoy viviendo ahora, cuando te pasa un accidente laboral en itinere, tú puedes cobrar el 100% del subsidio del salario que te corresponde mensualmente, y la mutua se hace cargo de este pago. Pero conviene señalar que no todas las bajas tienen un mismo subsidio. El tiempo máximo que se puede estar de baja por la mutua va a ser de 365 días. Si en este tiempo la mutua no puede restablecer la calidad de tu salud por este accidente asociado, se puede prorrogar otros 180 días para un total de 545 días. En caso de que la enfermedad persista, no te preocupes, porque en este caso lo que hará la mutua es abrirte un expediente para estudiar una baja por incapacidad permanente. ¿Qué ofrece la mutua? Bueno, pues la mutua ofrece lo que es asistencia médica, ofrece terapias de rehabilitación, exámenes de sangre, imágenes. También ofrece ayudas de reinserción laboral y te va a costear al 100% lo que es la medicación recetada por el médico de la mutua. Y no olvidemos que la mutua también se hace cargo del subsidio que corresponde a la movilización de tu casa a la mutua y de la mutua a tu casa. Y como final, también quería hablarles sobre la salud privada, pero este tema lo vamos a dejar para otro video. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa para poder describirles sobre el tema de la salud privada. Bueno, en conclusión, como una mujer, como una persona de vida, como una persona que ha estado aquí y allá, puedo concluir que la salud pública para muchas personas es un lujo
y es un privilegio, porque dependiendo de tu situación económica, de tu situación laboral e incluyendo el lugar de residencia donde estés actualmente, hay personas que pueden acceder a la salud pública y hay otras personas que, lamentándolo mucho, no pueden obtener este derecho. Dicho eso, estoy muy agradecida con Osakidetza y con todos sus profesionales de salud, ya que gracias a ellos yo he podido controlar muchas de mis patologías previas que traía desde Venezuela, donde, lamentándolo mucho, en mi país era de difícil acceso, muy costoso, y esto conllevaba a que fuera muy complicado controlar, estudiar y llevar controles rutinarios sobre estas patologías, porque tienes que tener dinero, tienes que tener recursos económicos para tú poder pagarlo. Es verdad, existe también la salud pública, pero ya sabemos pues la realidad de nuestro país y no quiero abordar en ese tema porque sería muy extenso y sería para debatir aquí días y días, incluso hasta meses. Entonces estoy muy contenta porque aquí he podido controlar y llevar mis patologías de forma cotidiana sin que tenga tantas consecuencias en mi salud. Pero también, sin que me quede nada por dentro, tengo que decir que para que la salud pública pueda estudiar patologías crónicas referentes al sistema musculoesquelético va a ser muy complicado, porque lo que es la parte burocrática y la parte administrativa suele ser muy demorada. Por lo tanto, puedes esperar meses, incluso años, para poder recibir una atención específica sobre una patología o para poder realizarte un estudio de imágenes, en este caso una resonancia magnética. Es por ello que muchas personas que necesitan solventar estas enfermedades crónicas muy antiguas y no pueden solucionarlas a través de la salud pública, necesitan solucionarlas de otra forma. Entonces nos empujan, nos llevan a pagar lo que es la salud privada. Entonces por eso en este caso se los voy a dejar para otro video, porque estoy como que en ese proceso. Al tener una escoliosis y muchas cosas en la columna que me causan muchos dolores, puedo decir que sí, he recibido fisioterapia y la parte de rehabilitación por parte de Osakidetza, pero ha sido muy complicado que me puedan hacer una resonancia magnética en la columna para determinar si tengo alguna hernia o qué tan complicado tengo esta lesión por un accidente que tuve hace muchos años. Entonces, en vista de esto, pues he tomado la decisión de pagar la salud privada para poder estudiar a fondo lo que es mi columna y poder darle solución. Entonces aquí se habla mucho de que nos están llevando a esto porque quieren en un futuro privatizar lo que es la salud pública en España, y esperemos pues que eso no sea así, porque los sueldos, la parte económica aquí no es muy constante, y además de eso, dependiendo de tu nómina, dependiendo del nivel profesional que tú tengas, vas a recibir cierta cantidad de dinero. Hay personas que se lo pueden costear y hay otras personas que no se lo pueden costear. Entonces, por eso les decía que la salud pública es un lujo, y esperemos que aquí en España no privaticen la salud, porque sería un problema para miles y miles de personas. Ok, y ahora por otro lado tenemos a la mutua. ¿Qué pasa con la mutua, señores? Yo hace 4 meses, por tonta, iba saliendo de mi trabajo, tuve un accidente y terminé rompiéndome el ligamento cruzado posterior de la pierna izquierda. Es por eso que aquellas personas que me siguen por Instagram, por lo general me van a ver con una muleta, con una o con dos. Entonces, al ser un accidente laboral en itinere, automáticamente pasé a ser atendida por la mutua, aunque en el momento de la emergencia a mí me buscó una ambulancia y me llevó a la salud pública. Yo tuve chance porque
si te llega a pasar esto, tú tienes 72 horas para presentarte en la mutua y decir, oye, me ha pasado esto, pero de emergencia me atendió a la salud pública. Entonces, al ser un accidente relacionado al trabajo, automáticamente la salud pública se desvincula de tu caso y lo absorbe lo que es la mutua. Entonces, vamos a hablar sobre qué ha pasado conmigo en el tema de la mutua. Bien, yo estoy también muy agradecida con la mutua porque la mutua presta un servicio excelente, o sea, los profesionales, los ejercicios, las terapias que he recibido. Actualmente estoy en espera de intervención quirúrgica. Sin embargo, estoy recibiendo terapias con magnetoterapia, terapias de microondas y además de eso, ahora estoy haciendo ejercicios de fisio aquí en casa. Pero hay un problema y el problema es esperar. ¿Por qué? Porque ya llevo 4 meses y pico esperando el tema de la intervención quirúrgica, pero voy a confiar en el proceso. Probablemente quieran ver si puedo o no puedo vivir con un ligamento cruzado roto, que no creo, porque el ligamento no sana. Sin embargo, pues de momento estoy tranquila porque estoy cubriéndole la baja laboral a una colega que también está lesionada de la rodilla. Entonces, lo que tengo entendido es que hasta que la mutua no solvente al 100% tu condición de salud, tú vas a recibir tu paga, el porcentaje de tu paga de lo que corresponda según... ¿Te acuerdas que anteriormente te dije que dependiendo del tipo de baja recibes un porcentaje de subsidio? Bueno, la mutua se encarga de pagarte ese porcentaje de subsidio en nómina mensualmente como si estuvieses trabajando. Entonces, ¿estoy tranquila? Sí, en parte sí, porque sé que mi compañera, ella también tiene un problema del sistema musculoesquelético y estas patologías son bastante largas de solucionar. Sin embargo, si no supiera yo que ella tiene esta patología, estuviese muy preocupada y me estuviese comiendo la ansiedad, porque en el instante donde mi compañera se reintegre al trabajo, automáticamente a mí me despiden y yo me quedo en el limbo y por lo tanto pasaría a ser atendida por la salud pública y el subsidio lo recibiría directamente por la seguridad social, porque me tocaría entrar en el famoso paro. Entonces ahí es cuando es importante el tema de los subsidios por los días que tú has cotizado en la seguridad social. Entonces, como puedes ver, donde está el médico de cabecera no puede meter, como se dice, opinión médica, otro profesional, porque es tu médico de cabecera el que lleva tu salud y el que te dice, bueno, te derivo a tal especialista, a tal especialista y a tal especialista, ¿verdad? Si te pasa un accidente laboral, ahí no pinta nada tu médico de cabecera, porque es el médico de la mutua el que tiene que resolver tu problema. Y ojo, cuidado con ir a buscar una opinión médica estando en la mutua, en la parte privada o en la parte pública, porque en el momento donde tú recibas atención y otro médico te meta mano, automáticamente la mutua tiene el derecho de desvincular todo tipo de proceso administrativo que lleva contigo y te quedas en el limbo. Entonces, si tú estás con la mutua, confía en el proceso, quédate tranquilo hasta que se te solucione el problema de salud, porque no vaya a ser que después tengas un problema, bueno, que ha pasado, y soldado avisado no muere en guerra, y si muere es por descuidados. Sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Láster Arte.